Bienvenidos a Espacio Diseño, un espacio de conversación de todo lo relativo al mundo de diseño arquitectónico, diseño de interiores, diseño industrial, moda, artesanía, marcas y todo eso que nos conecta con el diseño. Yo soy Michelle Urtecho. Yo soy Rosanya Viro. Y en este episodio en el que subimos con Andrés Gómez de Gola, estuvimos compartiendo con otro diseñador industrial. Y un santiaguero más en este podcast. La verdad es que yo lo digo y lo repito, los santiagueros dan cátedra de diseño. Y la verdad es que ahí estuvimos viendo todas esas cosas increíbles que él está haciendo con cemento, madera y también hablamos de sus instalaciones, sus colaboraciones y todos sus inicios. Así que es un episodio que no se lo pueden perder, así que empiecen a disfrutarlo. Pero antes de irnos a ese episodio, tenemos que mencionar a nuestros amigos de Maderas Ibéricas que tienen todo lo que necesitan para llevar a la realidad sus proyectos utilizando productos como melaminas, cocinas, closets, pisos, muebles de baño. La verdad es que tienen que disfrutar de esta conversación como también de todo el contenido que tienen ellos en sus redes sociales. No se la pierdan. Continuamos con otra entrega de lo que está sucediendo en la Semana del Diseño en República Dominicana en este año 2023. Y hoy tenemos a una persona que seguro ustedes van a identificar sus creaciones porque yo creo que están en todo Santo Domingo ubicadas y vienen de la creación de Andrés Gómez con su línea de Gola Concreto, que hoy nosotras tenemos el privilegio de hacerle muchas preguntas y de tener compartiendo incluso cuáles han sido esas creaciones que has podido realizar en el marco de Design Week. Así que muy bienvenido a este espacio. Bienvenido, Andrés. Estoy feliz de que estés aquí, de verdad que sí. Gracias por invitarme. Nada, muy feliz también de poder compartir con ustedes. Esta es una semanita así como intensa y yo sé que Andrés tiene muchas cosas que se están cocinando, como diríamos en República Dominicana en esta semana, y vamos a tratar de tomar un poco de tu tiempo para que puedas seguir continuando con eso que está pasando y hacerte las preguntas que generalmente le hacemos a nuestros invitados del podcast. Bueno, Andrés comparte con nosotros el talento y aparte de eso, como esa pasión por el diseño industrial que ustedes saben que conecta mucho conmigo y también con todo el contenido que estamos haciendo aquí en el podcast. Y Andrés, queremos arrancar con todo lo que tiene que ver cómo arrancaste a conectar con el mundo del diseño desde chiquito o de cuando arrancaste ya sabiendo que tú querías hacer esto. Bueno, yo empecé desde muy pequeño. Yo estudiaba siempre arte, pintura, dibujo, clases de la típica clase que uno coge de arte y demás. Ya después, un poquito más grande, empecé a involucrarme con proyectos de arte en Santiago, con diferentes exposiciones que se iban haciendo. Entonces ya cuando ya decidí qué carrera iba a estudiar y demás, pues yo decía, ok, arte muy chévere todo, pero algo más productivo a nivel de algo que uno se despierta a hacer todos los días, de trabajo que yo me veo. También yo tenía siempre esa hambre de ver cómo funcionan las cosas de un juguete, desarmarlo, cómo se hacían, viendo los punticos por donde inyectaban el plástico, o sea, todo eso. Y entre eso decidí estudiar diseño industrial y me fui a Barcelona, estudié allá en el Instituto Europeo de Diseño. Y dime una cosa, eso cuando tú estás hablando que tú estabas dedicándote antes de iniciar el diseño industrial con arte, ¿qué tipo de arte tú trabajabas? O sea, ¿tú trabajabas arte plástica, pintura, qué? Arte plástica. Yo trabajaba siempre eso, como que me gustó. Yo hacía mucho en dibujo, carboncillo, pintura, pero siempre también me llamaba mucho todo lo que era más constructivo, instalaciones. Entonces siempre me llevaba como a la instalación, ok,
muy bonita, la diseñaba, cómo iba a ser, pero entonces venía toda la parte técnica de la instalación. Y esa parte también me encantaba, que era buscarle cómo se iba a enganchar, cómo se iba a colgar, cómo intervenía el espacio completo. Entonces ya ahí empecé a notar como ese camino del diseño industrial. Sabes que a mí me encanta. Él está describiéndolo, pero yo estoy viendo que todo lo que tú fuiste formando en ese camino con las artes plásticas es lo que yo estoy viendo ahora en escena con todo lo que estamos viendo aquí con el Design Week. Sí. Como esa combinación donde todo tu know-how industrial y diseño de productos también estás implementándolo también con exhibiciones y con instalaciones de esa, que vamos a hablar ahora un poquito más adelante de eso. Y también ahí, escuchando esta primera parte que Andrés nos relata de su vida, comprendo cómo esa mente curiosa te lleva no solamente a diseñar el producto, sino a crear la industria o vamos a decir, la parte manufacturera que crea ese producto. Sí. Y también de eso vamos a hablar más adelante, pero ya comprendo cómo curiosidad y diseño y arte se unen. Así mismo es. Y dime algo, cuando tú estudiaste diseño industrial, ¿verdad? ¿Tú continuaste haciendo trabajos de arte o empezaste una vez habiéndolo estudiando a practicar el diseño industrial? Bueno, yo estudié diseño industrial y cuando terminé no me dediqué al diseño industrial. Yo volví a Santiago. Señor, otro santiaguero. Tenemos varios santiagueros. Sí, este podcast está intensamente yo chévere. Lo digo, que Santiago da cátedra. Sí. Yo volví a Santiago y entonces empecé a volver como a querer estudiar arte. Entonces empecé a coger los cursos de Chabón, que dan de pintura, de dibujo, demás, y decidí a estudiar Bellas Artes. Entonces me fui a estudiar Bellas Artes, pero al final no la terminé y decidí volver de nuevo a Santiago y ahí empecé a trabajar en diseño gráfico. O sea, del diseño gráfico también trabajé en fotografía, video, con Guachao, que es un fotógrafo de Santiago, muy bueno. Y todo esto aquí fue naciendo la idea también y puse una galería de arte en Santiago. Sí. O sea, que en esa etapa de tu vida todo lo que era diseñar y crear estaba un poco dominando el hacer de tu vida. Sí, sí. Entonces creé esa galería y empecé a hacer exposiciones de diferentes artistas, o sea, invitaba a diferentes artistas de aquí de Santo Domingo, compañeros que había conocido en diferentes, o en Chabón, o en diferentes áreas. Y ya entonces después volví a saltar a diseño industrial por un amigo que le pedía mucho mobiliario y me pedía que lo ayudara con los diseños. Entonces yo dije, cónchale, cuando lo empecé a hacer de nuevo dije, no, espérate, esto era. Y ese amigo ya trabajaba, cuando tú dices mobiliario, ¿con qué material eran esos mobiliarios? Mira, él trabajaba en cemento, entonces él trabajaba recubrimientos en cemento. O sea, microcemento, no trabajaba el tipo de cemento que trabajamos nosotros ahora, que era vaciado, trabajaba microcemento. Y por eso le pedían muchas cosas. Entonces ahí él empezó a aprenderme esa chispita por el cemento. Y en un momento decidimos, él y yo juntos, empezar a hacer el plan de negocio de lo que es hoy Gola. Pero ya cuando estábamos a mitad de camino, él me dijo, mira, yo voy a continuar con lo mío de microcemento, continúa tú con lo otro porque te veo más entusiasmado y como que no siento que le esté aportando a esto lo que, o sea, como para que sea una sociedad. Entonces ya ahí continué yo por mi camino con Gola. Y trabajamos, todos los trabajos que son de mobiliario, de cemento vaciado, él me lo pasa a mí y así nos mantenemos como... Qué chulo. Que se crea como esa sinergia y al final creo que en tu camino eso simplemente fue una chispa de luz que vino a encender
esa curiosidad por algún material que probablemente tú nunca te imaginaste que tal vez con el que tú ibas a conectar. Y de eso hemos hablado en algunos episodios, de cómo algo que tú estás haciendo en un momento de tu vida, quizás crees que no tiene nada que ver con lo que vas a hacer en el futuro, y sin embargo, son semillitas que van sembrándose y que te van dando como esa ruta de hacia dónde te puedes ir desarrollando o de repente qué es lo que verdaderamente vas disfrutando. Porque yo creo que como diseñadores nos pasa que hacemos cosas y que no necesariamente todas las disfrutamos de la misma manera. Y cuando tú conectas con dentro del diseño, esto es lo que verdaderamente me gusta y me apasiona, y haces de ello tu vivir, pues es algo que no sé, yo no creo, no sé, hay gente que sí, pero en mi caso yo no lo descubrí desde que salí de la universidad. Entonces, ver ese amigo que te pone ahí un poco a curiosear esa parte y que luego en ti surge esa idea, pues hace que nazca Gola. Cuando creaste toda esa colección de mobiliario en cemento, ¿ya tenía un nombre la empresa? Sí, bueno, yo ese nombre lo venía guardando de hace tiempo. Yo siempre estaba buscando un nombre para lo que sea que fuese a crear, porque en ese momento tenía como qué es lo que voy a enfocarme. Y en realidad Gola son mis dos apellidos, Gómez Lama. La primera me pareció sencillo, pero muy catchy, sí, y corto, exacto, y como sí, fácil. algo fácil de recordar, que se puede aplicar. Sí, nada complicado. Sí. Tú sabes que yo he identificado algo, Rosángela, yo no sé si tú te has dado cuenta, pero todos los diseñadores industriales que nos graduamos, por lo menos de República Dominicana, nunca empezamos a ejercer de una vez el diseño industrial. Yo no sé si así te pasó, pero yo me sentí perdida de por dónde empezar a trabajarlo desde un lugar donde no fuera muy técnico y que yo pudiera como expresar eso que yo quería diseñar y no sabía cómo hacerlo. Pero acuérdate que Andrés fue del Instituto Europeo de Design. Sí. O sea que quizá la pregunta sería, ¿qué pasa en República Dominicana con la carrera de diseño industrial en aquel momento? ¿Y qué está pasando ahora con esa carrera? Bueno. Porque quizás sí se comparte como un periodo generacional, ¿no? En la época en la que... ¿Qué tú estás queriendo decir con generacional? En el sentido de que la década... ¿Qué pasó ahí? Yo lo que quiero decir es que la década que tú te graduaste de diseño industrial fue la misma década en la que Andrés se graduó de diseño industrial, pero uno en Italia, tú en República Dominicana, y que aún siendo de escuelas de diseño de distintos países, les pasó lo mismo. Entonces mi pregunta es, ¿tendrá que ver eso con la industria del diseño industrial en la República Dominicana? En aquel momento, no lo sé. Para ti, ¿qué significó eso para ti? Porque tú sientes como que tú no conectaste de una vez ejerciendo el diseño industrial. Bueno, la verdad es que desarrollar un producto es bastante complejo. O sea, sí. O sea, poco a poco, yo creo que para yo poder desarrollar un producto, tuve que ir creando como ese engranaje que necesita para poder llevar a cabo todo. O sea, yo siento como que necesitamos como una seguridad interna de cómo uno puede abordar un diseño de producto y como poder contar tu realidad y que la otra gente se entere de que ese producto existe y de que está disponible para que eso la gente lo pueda comprar. Creo que también la generación de que las redes sociales ahora están ahora y como que es mucho más fácil tú contar tu historia a como antes se contaba tu poder mercadear un producto. Sí. O sea, todo ha cambiado tantísimo. Creo que eso también ayuda a que uno se sienta más seguro de darle para adelante con un producto. Pero en mi caso yo lo sentía así, como que yo no sabía cómo abordarlo y como que ya después le cogí la confianza y empecé. Entonces, me imagino que al darte a ti, en este caso, la coyuntura con esta persona, entonces a empezar a practicar ya como que... Claro, sí, es muy diferente. O sea, como también yo soy una persona como que... Yo tengo como que ponerme ciertas cosas que me limiten... Porque si no empiezo a crear un montón de cosas y no, o sea, por ejemplo, más en Gola yo voy a sacar un mobiliario nuevo. Y llega un punto donde yo digo, ok, elige 3 terminaciones porque si no, va a terminar haciendo... No hay fin. Exacto. Sí. No hay fin. Entonces, cuando
él me enseñó un poquito del concreto, yo empecé a investigar ya por mi lado, y empecé a buscar nuevas técnicas que no era simplemente la que él usaba. Ya ahí yo entonces dije, ok, vamos a limitarlo a esto. Entonces ya ahí yo pude definir un poquito más el proceso, qué se necesita para lograrlo, entonces al principio era solo concreto, ya después empezamos a meterle otras cosas, madera, otros elementos. Pero al principio yo lo limité a concreto porque si no, no iba a nunca... A entenderte Sí, con el material. sí. ¿Y qué te cautivó del concreto? Porque es un material con una particularidad muy marcada, o sea, y una estética que es muy reconocible. Sí. ¿Qué te cautivó de ese mundo? Bueno, a mí me encanta trabajar con materiales simples, comunes, o sea, materiales que uno encuentra en toda parte. Y, por ejemplo, aquí el concreto, nosotros somos productores de concreto, o sea, de cemento. Es un material dominicano. Entonces, también me gusta como llevar los materiales un punto más allá. Porque, como tú dices, tiene una estética muy marcada, muy... o sea, como que tú lo identificas rápido. Pero lo hemos ido evolucionando y llevando a otros sitios donde tú empiezas nosotros, tú ves y tú dudas si es concreto o no. Eso me ha encantado y yo veo que también tu diseño ha evolucionado. Originalmente trabajabas con formas muy cuadradas. Sí. Veo que les has ido dando forma. Sí. Y de hecho vi una instalación en un parque tuyo de una pieza que te mandé la foto. Tú no sé si te sabes cuál es la que te hablo. Que son, Rosángela, tú tienes que ver eso. Es un mobiliario totalmente ergonómico y curvo. Y que él lo trabajó con planos seriados. Y que tiene la forma como... Bueno, descríbelo tú. ¿Cuál es bueno. ese? ¿Y dónde queda? Porque ya yo tengo la curiosidad de ir a verlo. Okay. Ergonómico, pero ergonómico. Bueno, ese banco está en el Parque La Arboleda, frente a Corazones Unidos. Ajá. Vamos a decir, cada plano de ese es la forma más simple que pudiese haber para un asiento. Entonces lo que hicimos fue hacerle un twist y le pusimos así, banco twist. Es asiento para 2 personas, entonces cada plano va rotando hasta que se crean 2 asientos más viendo en la dirección opuesta. Wow. Pero tú te sientes, Rosángela, y yo lo primero que ay, Dios mío, cuando me sientes será tan cómodo como se ve. Porque hay veces que tú tienes como la impresión de que tuve un asiento, wow, qué cómodo se ve, y cuando tienes la experiencia, dices, no, pero de verdad, lo que más me impresionó, aparte de lo increíble en su forma, es eso. O sea, como que siendo concreto, tú pensarías que es algo frío, duro, y lograste en esa pieza, aparte de crear un espacio, un mobiliario hermoso que enaltece el espacio, se ve una pieza escultórica. O sea, tú lo ves y parece una escultura. Tú no sabes si te sienta o no porque está tan bonito que está increíble. Cuando inició la empresa y escuchando a Michelle de este banco en este parque, ¿estaba definido cuál era la tipología de mobiliario que iban a hacer o estaba abierta a la creación? Bueno, estaba abierto. O sea, yo creo que ya con ponerme delimitante el concreto era suficiente. Claro, claro, es verdad. Está muy bien eso. Ya lo otro lo dejé un poquito más abierto. Y con lo que tú decías, Michelle, de que empecé con forma más geométrica y cosas, era aprendiendo un poco del material. Y ya después lo que descubrí fue que el concreto es un material líquido. O sea, uno lo tiene en la mente como un material... vaciado plano. Ajá, cuadrado, geométrico, duro, pero en realidad el concreto es líquido y hace lo que tú quieres y lo que el molde te permita. Wow. Entonces ya ahí yo dije, ok, vamos a cambiarle esto un poquito, vamos a darle Claro. y a enseñar un poquito de esa característica que él tiene el concreto. Eso me ha encantado y lo veo plasmado en parte de las piezas de las instalaciones que están aquí, donde Andrés ha estado trabajando no solamente esas bancadas en algunos puntos que hay en diferentes partes en Design Week,
sino también que he trabajado la nueva colección o el drop de Raylin Díaz y también una instalación espectacular que se encuentra ahora en Montesinos, que cuando estabas hablando de que entendiste que el cemento es líquido, me pensé de una vez en esa pieza donde trabajaste con troncos y que también tiene la forma que se ve el cemento como cayendo. Sí. Entonces, háblanos de qué pensaste del concepto de ese proyecto y qué te llevó a hacer esto. Bueno, mira, eso es algo que yo siempre he tratado cuando voy trabajando mi pieza, y es eso de romper un poquito con los fríos geométricos del concreto. Ahí lo empezamos a mezclar con madera. Entonces ya después de ahí me llegó... o sea, empecé a ver esa pelea constante que hay entre la naturaleza y la selva de cemento. O sea, entonces... ahí nace esa pieza que es esa batalla del cemento y la naturaleza, uno tratando de como oprimir al otro, y es como una propuesta de cómo ambos pudiesen vivir en armonía. Qué lindo eso. Entonces ahí nacen esa colección de bancos que están alrededor de la pieza. Sí, porque hay como unos banquitos, tú lo viste, Rosángela, habían como unos cubitos, pero que estaban con las formas también de qué sería eso, como que era como gotas de como cemento. Como gotas de cemento, sí. Eso. Yo creo que había mucha gente. Yo voy a volver a verlo. Tienes que verlo, ¿viste? Que está espectacular. Me encantó. Y antes de empezar la grabación, nos comentaste de que no solamente trabajas con el cemento, sino que también con la madera. Sí. Cuéntanos cómo introduces la madera, si hace parte de este discurso que nos acabas un poquito de narrar en este momento, y qué ha significado trabajar con estos dos materiales. Bueno, son dos materiales totalmente como... Opuestos, sí. El concreto es muy humano, creado por el humano, además. Y la madera es totalmente natural, orgánica, cálida, y la percepción que uno tiene de ambos también son opuestos. La madera es cálida, acogedora, el concreto es frío, geométrico, cuadrado, agresivo. Entonces, creo que una de las cosas era crear ese balance entre ambos para darle esa calidez, y también yo todo trato de buscar referencia natural de dónde sacar las ideas. O sea, creo que muchas de las cosas es tomar de lo que ya hay y explorarlo, mezclarlo, jugar con ello, y de ahí nace todo. O sea, que esa parte creativa que en un momento había tenido un límite, ya definiendo un material, se expande un poquito cuando dices, vamos a trabajar con madera. Fíjate como que todo también lo que él ha dicho viene como de la mentalidad de descubrir el material de cómo él lo ve. O sea, él está claro de que la definición del concreto es frío, ¿verdad? Pero él sabe el potencial del concreto viéndolo como un líquido. Entonces, como que desde ahí ya él explotó todas las posibilidades que él puede hacer. Ya para ti el concreto no es un límite, al revés, sí. Son un mundo de posibilidades para crear muchísimas realidades increíbles. Sí. Y eso me encantó. Para crear muchísimas realidades, y tú mencionabas el molde. Entonces, te pregunto, porque así como en moda hablábamos del patronaje para crear una prenda que se diseña, me imagino que el molde es tan importante para crear esa pieza final. Sí, el molde es, yo creo que la parte muy importante de todo. O sea, cuando yo creo una pieza, yo no la veo simplemente la pieza en positivo, yo la veo cuando la voy creando en negativo, cómo la voy a desarmar, o sea, esa es la parte más difícil, y ese es mi dolor de cabeza, el molde. Pero lo hacen ustedes, el molde, sí, también allá. Todo lo hacen in-house. Todos nosotros, o sea, nosotros recibimos materia prima y sacamos el producto. Él me ha dicho varias veces, tú tienes que pasar por la fábrica, pero te estoy yendo a hablar y me estoy poniendo como rápida, loca, como por ahí, voy para allá. A inventar contigo. Y yo tenía esa curiosidad de ese molde, fabricarlo, si conlleva de verdad un trabajo técnico fuerte, y qué tan fácil o difícil es para ti.
Sí, bueno, los moldes han ido evolucionando mucho. Nosotros empezamos, cuando hablamos de forma geométrica, como empezamos, es súper sencillo, se hace con un encofrado básico, como en cualquier construcción. Eh, pero ya cuando los moldes empiezan a ser orgánicos, ya empiezan a tener otras formas. Tú no quieres que se vea por dónde se vació el concreto, de todo eso, porque la terminación es la del molde, entonces se va complicando más. Él se va retando cada vez y cada vez lo va haciendo más chévere. Y me imagino, así como empezaste narrando que de pequeño eras de la persona que le gustaba entender cómo a nivel mecánico funcionaban las cosas, que esa parte de crear los moldes te tiene bastante, vamos a decir, ocupado. Sí. Desde esa cualidad que de pequeños has tenido de entender cómo funcionan las cosas y cómo desde ahí puedes seguir creando nuevas. Sí, sí. O sea, hay moldes que, por ejemplo, hemos ido haciendo que se tienen que empezar vaciando parado y se terminan de vaciar acostado. O sea, y es toda la mecánica de cómo va a funcionar la pieza y qué se va a ver al final. O sea, es bastante retador esa parte. Pero siento como que en Congola le he encontrado como esa fusión entre lo artístico y el diseño industrial. Sí. Y antes de cerrar este capítulo, me encantaría que tú nos contaras de esa colaboración que creaste con Riley y cómo funcionó eso. Bueno, Riley lo conocí hace un tiempecito, me llegó con la propuesta y mostrándome un poquito de su producto. De una vez Riley y yo hicimos clic y es una persona súper Otro santiaguero, sí. Sí, porque... Lo puedes decir, Andrés. Otro santiaguero. Otro santiaguero. Perdón, una capsulita aquí. Que nosotros hemos mencionado a Riley, pero quienes no han escuchado los capítulos anteriores, Riley Díaz es un arquitecto que practica la arquitectura efímera y que ha estado trabajando piezas escultóricas y con una edición que se llama Marchanta, que quien quiera saber más de Riley, tenemos unos capítulos anteriores para que puedan ver este personaje que es súper talentoso y tuvimos un capítulo maravilloso. Y en este caso, Marchanta, ahora en el Design Week, va a lanzar una colección en colaboración con Gola, donde... Bueno, cuenta. Bueno. Ay, me quedé yo. Cuenta tú. Bueno, en esta colección lo que hicimos fue... Riley estaba inspirado en las playas del Caribe. Entonces... el concreto, uno de sus materiales principales para componer el concreto, aparte del cemento, es la arena. Entonces empezamos a experimentar cómo darle esas tonalidades, cómo representar la playa y que se viera esa textura, los degradados que crea en la arena cuando se moja y cuando no está mojada, toda esa cosita en la pieza de Marchanta. Entonces... él tomó las playas que tienen esos colores más intensos y que están las playas negras, las playas rosadas y las playas cremas de aquí. Entonces tomó todo eso y lo vimos cómo llevarlo al concreto, cómo representar, cómo que se viera esa arena, la materia prima, que es lo que representa más una playa también. Entonces... Ok, si ya yo tenía curiosidad de conocer la colección, ahora tengo más curiosidad de conocer este volumen 2 de Marchanta y de verdad que invito a que lo puedan ver. Ya con esta exposición que nos has dado, Andrés, y con todo este tiempo que nos has regalado, yo creo que los que nos están escuchando van a tener la misma curiosidad que tengo yo en este momento. Y me encantaría también que nos comparta cuáles son las redes sociales tuyas para que la gente sepa dónde puede encontrar el trabajo y también si hay algún punto donde la gente, aparte de las redes sociales, pueden también encontrar tus productos. Bueno, nuestras redes sociales son gola.concreto en Instagram y nuestra página web que es gola.do.
Aparte de ahí, pueden visitar nuestra fábrica, que siempre... Me encanta eso. ¿Dónde está la fábrica? La fábrica está en Herrera, en la calle T, eso es como por la Plaza de la Bandera. Ok, o sea que está en Santo Domingo. Sí, está en Santo Domingo, no está en Santiago. Un santiaguero en Santo Domingo. Bueno. Andrés, muchísimas gracias Gracias a por haber ustedes. estado junto con nosotras, hablando un poco de todo eso, ese mundo que tanto te apasiona y que a nosotras nos ha cautivado en esta tarde, y que yo sé que en medio de toda esta semana el sacar este espacito significa mucho y lo valoramos y lo agradecemos. No, gracias a ustedes por invitarme. Me encantó tenerte aquí, Andrés. Así que será una de muchas veces. Gracias. Gracias. sea. Bye, chao.